10:19, seguimos en Caminando a Buenos Aires. Tenemos una visita especial, vamos a hablar de cómo está hecha la ciudad y cómo se seguirá haciendo. En el estudio nos acompaña el arquitecto Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Álvaro, gracias por venir, buen día. Gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, mira, yo voy a arrancar con una pregunta personal, porque tengo un tema, yo vivo hace unos años en Colegiales, me están haciendo enfrente de mi casa un parque, el Parque Ferroviario, que agradezco porque era un baldío, me gustaría que lo termine alguna vez porque los camiones me están volviendo loco, pero no me quiero meter con eso. Es unas manzanas donde está llena de edificios en construcción, ¿no? Porque nada, habían arrancado la pandemia y se juntaron todos ahora, incluso algunos muy importantes. Pero tengo uno en una esquina nuevo que me llama mucho la atención por un motivo. No tiene cocheras. Y es una zona donde es imposible estacionar. Y yo me pregunto siempre, y aprovecho que te tengo acá para preguntarte, por ley los edificios en zonas como esta residencia no tienen que tener un mínimo de cocheras, tiene 3 cocheras, un edificio de 12 pisos, ¿no? Sí, es una buena pregunta porque, a ver, te doy un poco de contexto. Dale. Las ciudades estamos viviendo una situación algo particular, una transición entre dos revoluciones, me gusta decir a mí, la industrial y la tecnológica. Y en esa transición que nos dejó la revolución industrial con los fierros, digamos, los trenes, la movilidad o el transporte como gran huella, la industria, por supuesto, y el automóvil como gran exponente de eso, hoy estamos virando hacia una ciudad de proximidad, peatonal, con más espacio, que el espacio público de la ciudad, que en general una ciudad tiene 50% del territorio espacio público, siendo la mayoría calle y vereda. Sí. Estamos viviendo esas transiciones de cómo hacemos para aprovechar el espacio que tenemos para la gente y no para los autos. Dicho eso, la transición es compleja porque tenés una cultura, digamos, una vida de la gente que tiene cierto ritmo y que esa transición la va sufriendo. En el caso particular, el código de edificación de la ciudad tiene estipulado un mínimo de cocheras y a veces, si vos no tenés la posibilidad de hacerlo en el propio edificio, tenés que traer, digamos, la constatación formal de que estás cumpliendo con ese mínimo en un entorno próximo a tu edificio. Quiere decir que si vos ves un edificio que no tiene cochera, Sí. puede ser que haya cumplimentado la norma diciendo, bueno, en el garage de acá enfrente tengo 8 cocheras, que es un ejemplo, Sí, sí, sí. que cumplimentan esa cantidad que me obligan, digamos. Pero en particular los barrios como Colegiales y aquellos que se van desarrollando, sobre todo hacia el corredor norte, Sí. empiezan a vivir esta tensión que hay entre el desarrollo de la ciudad y la vida que se lleva adelante de la manera. La pandemia hizo una especie de aceleración o de escalón en esa rampa que veníamos viviendo del desarrollo. Y bueno, manejar la transición a veces Sí, no es son por fácil. ahí barrios, no sé, Villa Urquiza o Coglan, son barrios que eran barrios de casas donde aparecieron un montón de edificios. Eh, Nada, y conviven con no sé, en Villa Urquiza conviven con la bicisenda, entonces, digamos, donde se estacionaba de los dos lados, se estacionó de uno. Correcto. Toda esa adaptación del cambio cultural que lleva, no sé si alguna vez lo escucharon, yo arranqué mi carrera en lo público trabajando en la Subsecretaría de Transporte, Sí. justamente en el área de movilidad, donde en aquel momento discutíamos las bicisendas, si sí o si no. Esa cultura se fue transformando, están aceptadas finalmente, digo, las ciudades van hacia una movilidad más saludable, más amigable con el medio ambiente, con la salud de la gente. Pero obviamente cada vez que avanzamos con esa política pública, insisto, no solo acá, es un debate en muchas ciudades, es el avance sobre una cultura que preexistente, como decías, se estaciona de los dos lados, de golpe de uno solo, y bueno, eso hace que la gente te haga, o muchas veces pasa esto que dicen, tengo que mirar a los dos lados, cuando antes estaba acostumbrado a mirar solo del lado que venían los autos, pero la bicicenda es doble mano. Entonces, ese adoptar un nuevo cambio de cultura lleva tiempo. Sabemos que tenemos que tener cierta digestión de las políticas públicas y laburar mucho en el cambio cultural. Pero a mucha gente no le gusta eso. El propio López Murphy dijo, si yo soy jefe de gobierno, se terminaron las bicisendas. Sí, nuevas, es el ¿no? partido oficialista en la ciudad de Buenos Sí, Aires, ¿no? sí, Entonces, bueno. lo que te quiero decir, eso marca que hay mucha gente que no está convencida de eso que vos le estás diciendo. Sí, mira, yo creo que esas afirmaciones ya pasaron en el futuro y no tuvieron un resultado, me parece óptimo. ¿En qué sentido? Creo que es una política pública que es aceptada en todo el mundo, lo que no quiere decir que cueste ese cambio cultural. Pero hay un acuerdo que es que tenemos que ir hacia ciudades más sostenibles, más amigables,
que el uso del automóvil vaya siendo, digamos, disminuido o reemplazado por movilidad más amigable con el medio ambiente, más saludable para las personas, más caminabilidad, más bici. Y obviamente para que la gente elija andar en bici, necesitas dar una infraestructura, fundamentalmente seguridad vial, porque una de las primeras amenazas que tiene la gente es no sentirse segura a la hora de andar en bicicleta. Sí. Bueno, entonces eso claramente tiene que ver con un avance, yo creo que comparado a otras ciudades del mundo, tampoco es tan agresivo. Lo que pasa es que fue, creo que en los últimos años hasta acá, una de las políticas más exitosas de nuestro gobierno fue la de la movilidad saludable o sustentable desde el Metrobús, también muy resistido, y luego muy aceptado. Bueno, creo que esa transición no es fácil, hay que escuchar, por supuesto, mejorar, pero creo que es un camino al que no podemos retroceder. Álvaro, vos hablaste de la pandemia y como que había habido un escalón en las transformaciones que estaban sucediendo. La sensación es que durante la pandemia hubo gente que agarró la bici, se compró una bici, de hecho estaban explotados Sí. Sí. los vendedores de bici, el tema de importación y demás. Ahora la sensación es que, o por lo menos lo que se ve en la calle es que el tránsito está explotado de vuelta, el tránsito de autos, me refiero, y no sé qué pasó con esa tendencia en alza de ir por la bici, el monopatín o lo que fuera. ¿Cómo está esa situación ahora? No, es tal cual como decís. Creo que en un momento la gente tomó la bici como el medio más seguro, porque Sí. era movilidad individual y al aire libre. Entonces, en el marco de la pandemia era lo óptimo. Después yo creo que la gente obviamente vuelve rápidamente a la cultura, digamos, que tiene como cierta elasticidad. La pandemia lo estamos viendo también con la vuelta, entre comillas, no igual, pero a las oficinas. Sí. Sí. Y entonces creo que lo que tenemos que tratar de hacer justamente es capitalizar lo que la pandemia en ese sentido dejó, que es que aquel que tuvo una experiencia en la bici durante la pandemia dijo, ok, mirá, no es nunca más el auto, siempre la bici. Porque, yo tengo un montón de amigos que me dicen, no, pero yo transpiro un montón Sí, en sí. verano. Digo, bueno, usá los 7 meses. Los otros meses anda en el auto, no hay problema. Que sea una opción la bici, no la única. Creo que es bueno y que la gente tenga la experiencia, se haya comprado la bici, ahora la tiene ahí y por ahí dice, bueno, esto, agarro la bici, porque posibilidad de aumentar la estructura vial de la ciudad. Vos sabés que hay una máxima en el transporte que es que la oferta genera demanda. Si yo hago Sí. una cochera de 50.000 pisos, Sí. la gente dice, che, ya que tengo donde dejar el auto, Voy voy en con el el auto. Sí, si amplias una autopista, Sí. va también a colapsar. En un momento, la gente vuelve a elegir el auto. Entonces, es un equilibrio entre el desincentivo del uso del auto en el sentido y el incentivo a usar otros medios de movilidad más saludables y más amigables con las ciudades que queremos para el futuro. Ujú. Ahora, en ese sentido, también el obstáculo que hay en Buenos Aires es el tamaño de la ciudad, ¿no? Porque estamos hablando de esto de la bici y de yo, y está muy bueno para, no sé, el que vive en Almagro y trabaja en el centro, pero el que trabaja en el centro y vive en Loma de Zamora o vive en Morón, ¿no? Pusiste dos ejemplos cuya referencia era el centro. Y no es casualidad, es que la ciudad de Buenos Aires en general está planificada bastante convergente hacia el centro. Y las líneas de subte son convergentes al centro, y nosotros tenemos la referencia que siempre, si vivo en Coulan, estoy lejos. ¿De qué? Del centro. Hoy creo que otra de las cosas que nos dejó la pandemia es la descentralización, ¿no? Esta idea de las ciudades de proximidad, esto de la ciudad de 15 minutos como concepto más que ha permeado mucho, digamos, semánticamente, es esta idea de que tenemos que llevar mixtura de usos a otros lugares de la ciudad. Nosotros lo hicimos con nuestros edificios propios del gobierno de la ciudad, tanto en Parque Lezama, donde tengo mi oficina, o en Parque Patricios, o el propio Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde estaba el elefante blanco. Sí, educación en la Villa 31. Educación en la 31, tratando de llevar mixtura de usos a otros barrios. ¿Para qué? Bueno, porque ahora tal vez para la persona que vivía en Ciudad Oculta y tenía que ir al centro para ir al Ministerio de Desarrollo Social, hoy dijimos, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ir ahí porque la mayoría de la gente está cerca de ahí. Si eso además lo podemos hacer con las oficinas que estaban enormemente concentradas en el microcentro, 70% de las parcelas que hay en el microcentro estaban destinadas a uso de oficinas, y que es verdad que no necesariamente las oficinas van a volver tal como eran,
pero otra parte es decir, bueno, tratemos de poner oficinas en otros barrios de la ciudad para que la gente entonces pueda ir hacia ahí. Ya pasó ese fenómeno con el área metropolitana, con la construcción de la autopista, y muchas empresas que dijeron, me voy a zona norte. Pero en la ciudad todavía Pero- estaba concentrada en el centro. Pero eso no genera más viajes, porque digo, cuando Sí. como está pasando, cuando una empresa se muda del centro a Chacarita, Ujú. que hay ejemplo concreto, no es que todo el mundo que labura en esa oficina viva en Chacarita, por ahí alguno tiene que viajar más de lo que De Loma viajaba Zamora a antes. Chacarita. Claro, por ahí uno vivía en Loma de Zamora, antes iba al centro, y ahora para ir de Loma de Zamora a Chacarita tiene que viajar más todavía. Es exactamente así, pero seguro hay más gente cerca de eso que viviendo en el centro. Si en el Ujú. centro no vive gente, vive gente. que esa es la otra política, así como lo del auto y la bici, que entendemos que desincentivar algo lleva a incentivar otra cosa. Entonces, por eso también la política de que tenemos que volver al centro más residencial, porque así como la mixtura sucede en otro barrio residencial llevando oficinas, tenemos que llevar vivienda donde no hay, porque si no, ese equilibrio no sucede. Creo que obviamente poner un edificio en un lugar y pensar que todos vamos a estar cerca de ahí es imposible, pero sí había un desbalance grande respecto de que además el centro no es en el centro de la ciudad, o sea, le llamamos el centro, Sí. pero geométricamente no es el centro, No. sino que es el centro histórico. Ese centro está muy corrido hacia el este, hacia el borde, entonces es lejos de la mayoría de la ciudad. Sobre todo en los lugares que se van densificando en los Sí. últimos años, ¿no? En los lugares más alejados. Así Sí. que... Pero hay avances de esto de transformar esas oficinas en viviendas. ¿Hay interesados? Digo, vivimos en un país en el que la inflación no ayuda, la situación Sí, planificar económica es difícil. es No, difícil. Los inversores, digamos, antes de poner un mango lo piensan. No, y Digo, aparte la verdad que hoy que te digan, podés ir a vivir a Corrientes y Esmeralda, no parece muy tentador, ¿no? Sí, mira, vamos por partes. No, Coincido. digo, con lo de la tentación me suena, digo, puede llegar a ser tentador, digo, con ciertos beneficios. claro, Verdad. Y si podés apostar, digamos, a comprar el metro cuadrado Claro. más barato y que en Bueno. algún momento se valorice, ¿no? Verdad. Bueno, coincido en todo lo que dijeron y creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? Frente al escenario es pensar políticas públicas que, bueno, que sean exitosas. ¿Por qué? Porque leyeron ese contexto que ustedes describen y pudieron dar respuesta a eso. En el caso concreto del microcentro, creo que saben, con la legislatura sacamos una ley de incentivo a la residencialización, Sí. digamos, que es una ley que lee mucho este contexto. Primero, en el centro, por la estructura digamos, del mercado de oficinas del centro, el negocio era un negocio de alquiler, motivo por el cual tenés muy concentrada la idea de los dueños de edificio en bloque. Entonces, la idea de poder convencer a una persona de que transforme todo un edificio es más simple que en un barrio donde cada propietario es de una unidad. Claro. Tenés que poner de acuerdo al consorcio, que sabemos Sí, a que 40 personas. Claro. Complicado. es difícil. Entonces, ahí hay una oportunidad ya, que es, si uno toma la decisión de transformar, ya lo tenés. Obviamente, esa decisión de transformar tiene que ver con los incentivos, con la viabilidad económica, Sí. que nunca tuvimos un escenario mejor para esto que el hecho de que no tenga mercado. Porque si tengo el edificio todo vacío y no tengo perspectiva de volver a llenarlo, ¿hago esto o no hago nada? Sí. Entonces, como digamos, de todos los daños colaterales que dejó la pandemia, esto fue una oportunidad, porque Sí. cuando nosotros queríamos ir hacia la residencialización en el centro, lo que nos pasaba es que nos encontrábamos de frente con el mercado y la gente decía, tengo plena ocupación de las oficinas, Sí. Sí, ni tengo loco. gente en lista de espera, ¿por qué haría otra cosa? Y eso que nosotros le metimos mucho al espacio público, a las calles peatonales, a hacer un lugar, el centro un mejor lugar, la obra de Corrientes peatonal, hacerlo mucho más vivible. Aún así, no era suficiente incentivo para que el tenedor de metros diga, transformo. Entonces, ¿qué hicimos? El incentivo al tenedor de metros, que es, mira, si transformás tu edificio de oficina en edificio residencial, nosotros te vamos a eximir, o en realidad reconocer el 50% de la inversión que hagas de descarga de ingresos brutos. Y permitimos, los desarrolladores en general no tienen ingresos brutos, pero que puedan asociarse con alguien que pueda descargar ingresos brutos. Le pusimos un cupo de dinero con el Ministerio de Hacienda a esa política y se agotó en los primeros, te diría, 3 meses, que la gente empezó, che, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? Nos duplicaron el cupo y se agotó. Y hoy estamos analizando de alguna manera, el acuerdo con el ministro de Hacienda es caso por caso, porque
recibimos mucha demanda y casos como el edificio del Banco Torkins, que es impensado que en otro momento un edificio que era un banco, que es difícil de transformar porque es patrimonial y todo esto, se vuelve un edificio de vivienda. Sin embargo, ¿Y ya hay gente viviendo ahí? No hay gente viviendo. La mayoría arrancaron los procesos de Sí, pues planos. sí, no tienen baño, digamos, son unidades sin un baño cada una. No sé. Pero Claro, en ¿ese muchos casos originalmente sí. no era un edificio de renta? Originalmente, no, era una mixtura. Tenía Tiene banco y una edificio mezcla, de renta. claro, sí. Lo que pasa es que la tipología Sí, de edificio de renta en ese momento era mucho más metro, los Claro. espacios muy grandes. Sí. Que muchos de los edificios del centro en realidad originalmente eran Sí. edificios de renta y luego se volvieron oficinas. Sí. Esa es otra oportunidad. Entonces nosotros decimos, no es que queremos que todo el centro se vuelva residencial, pero si logramos mixturar, equilibrar más eso, bueno, es un montón. Sobre todo algunos edificios muy difíciles en otro momento, los edificios patrimoniales, tenemos casos además no solamente vivienda, sino usos periféricos a vivienda, es decir, edificios de cultura, o sea, mixtura, todo lo que se pueda aportar de ese lugar. También en un momento donde los bancos están repensando la manera de atender a la gente, parecen más coworkings las sedes hoy de los bancos que cajeros que te sellan las cosas, Sí. porque la virtualidad irrumpió en todo. Sí. Sí. Entonces, bueno, hay como muchas cosas pasando que creo que en este caso la política pública fue atinada y estamos en proceso ya aprobando planos de modificación, algunos incluso en obra, pero la minoría, porque Sí. pasó muy poco tiempo, pero todos lanzados. O sea que el centro de Buenos Aires ya nunca volverá a ser lo que era. Por suerte. Tenía bastantes falencias, ¿no? O sea, depende de lo que era. O sea, tuvo su esplendor, obviamente. Sí. Y creo que yo por lo menos valoro muchísimo que nuestra área central tiene como muchos layers, ¿no? Muchas capas. Uno le llaman centro histórico otro por su arquitectura, otro le llaman centro financiero, Sí. por el tema de la otro turístico. Tiene muchas capas. Yo creo que el financiero era el que más daño le hacía, porque en algún punto, qué sé yo, que vos tengas el 80% de los edificios destinados a gente laburando, yendo, viniendo, Corting Wall, viste como esa locura, y a la noche se vacíe, por ahí de Sí. 6 de la tarde, no sé Sí. si alguna vez alguno laburó en el centro, Sí, sí. a mí me tocó, salías a las 6 de la tarde y ya estaban todas las cortinas de enrollar cerradas. Sí. Entonces, si podemos abrir un poco más de eso para que a la noche haya vida, creo que lo mejoramos. Estamos con Álvaro García Resta, es secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad. Es interesante lo que estás contando. Vamos a hacer una tanda, ¿te quedas un rato más? Por supuesto. Vamos. Que muchos se quedaron con la sensación amarga de haber pagado de más, porque en realidad el fallo es de diciembre, ¿no es cierto? Por eso, hoy quiero anunciarles, y para eso estamos acá, que vamos a asumir la responsabilidad y el costo de devolverle a cada persona lo que pagó de este impuesto a la tarjeta de crédito entre el día del fallo, que es el 22 de diciembre, y el día que se dejó de cobrar, que fue el 10 de marzo. Son casi 3 meses donde el impuesto se siguió cobrando, a pesar de que el fallo estaba, por más que el fallo nunca fue efectivizado. Y eso lo podemos hacer gracias a la prolijidad, rigurosidad con la que manejamos las cuentas de la ciudad. Nosotros alcanzamos el déficit cero y tenemos el nivel de endeudamiento más bajo en los últimos 10 años. Por eso es que hoy podemos tomar decisiones como esta. El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunciando esta medida que tomó el gobierno de la ciudad, que es devolver el dinero que se cobró en concepto de impuesto por el uso de las tarjetas de crédito. Rodríguez Larreta dijo que son 11.000 millones de pesos que van a volver a los bolsillos de la gente. Después detalló que el monto final varía mucho de persona a persona y depende del gasto con tarjeta de crédito que cada uno haya hecho. En promedio, dijo, son alrededor de 3.200 pesos por tarjeta que se habían pagado y ahora se van a devolver. Esto es a cuento del fallo de la Corte Suprema de diciembre que ordenó que a la ciudad se le reintegre la coparticipación con un nuevo coeficiente que es del 2.95%, después de aquel decreto de 2021 que le había sacado la coparticipación y la discusión por el traspaso de la policía de la ciudad. Con competencias, ese dinero en ese momento Alberto Fernández dijo que se iba a utilizar para resolver el conflicto de la policía de la provincia de Buenos Aires, que había pasado varios días de movilizaciones y marchas, incluso frente a la quinta presidencial de Olivos. Bueno, ahora se va a devolver este impuesto de 3 meses
entre diciembre y marzo, que es cuando en marzo se votó la ley de la legislatura que dispuso quitar el impuesto de la tarjeta de crédito. Esto lo anunció Horacio Rodríguez Larreta. Lo que queda por saber es si algún día la ciudad recupera todo el dinero ese que dejó de percibir en concepto de coparticipación. Va a haber algún tipo de plan de devolución de ese dinero que se cobró durante los años en el que se volvió a poner el impuesto. No, lo que resta saber es si esa plata, digamos, que recuperan los vecinos, la recupera a través de la tarjeta de crédito, como un débito en la tarjeta o de otra manera, ¿no? Supongo que la implementación, el objetivo era, no lo confirmó por lo menos, o no está confirmado por Horacio Rodríguez Larreta, el objetivo era que se reintegrara a partir de en los resúmenes, digamos, Los resúmenes. que te ingresara un crédito. Claro, que el mes que tenés, el próximo mes, digamos, te ingrese un crédito y te lo descuentes, Pagas un no tenés poco que menos. pagar de la tarjeta de crédito. Exactamente. Es la manera más sencilla, digamos, no tiene mucha vuelta, porque aparte es fácil, vos te fijás en los Sí. resúmenes lo que pagaste y te tienen que devolver Sí, eso. sí, pasa cuando hay un gasto que no reconoces. Exacto, ¿no? cuando haces un stop debit o te imputaron un gasto de manera incorrecta. Bueno, la cuestión es que se anunció esto, una de las medidas, entre otras medidas que se vienen anunciando para intentar aliviarle al menos algo el bolsillo a los porteños. Seguimos ahora sí con Álvaro García Resta, que nos visita en el estudio, secretario de Desarrollo Urbano. Bueno, nada, estaba siendo partícipe del programa, escuchábamos recién el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta. Mi consulta va, vos sos arquitecto, vos trabajás como bien contaste, en lo público hace mucho tiempo. ¿Cómo se mezcla la política en esto de hacer, de planificar ciudades desde tu conocimiento de arquitecto, ¿no? Qué buena pregunta. Mirá, yo creo que, de vuelta por ahí para poner un poquito de contexto, el mundo está viviendo una situación donde las ciudades son el gran territorio protagonista, ¿no? No Sí. fue siempre así. Y hoy por hoy, te diría, me defino más urbanista que arquitecto, no porque el título te da la matrícula habilitante para ambas cosas. Y creo que después de 10 años de trabajo en el sector público, tengo que decir que es imposible hacer ciudad sin hacer política, ¿no? Y obviamente, porque me ha tocado viajar, estar con otros pares de otras ciudades, creo que eso es una constante. Muchas de las cosas que hablamos hace un ratito tienen que ver con políticas públicas que le dan el marco a transformaciones culturales urbanas. Y sin eso, o sea, pensar que el urbanismo es solamente la expresión física de algo, creo que es verlo de manera incompleta. Obviamente, yo siempre hablo del proyecto de arquitectura y de la arquitectura del proyecto, ¿no? O sea, todos los proyectos tienen una arquitectura atrás que puede ser económico, financiera, social y política, que soportan que esa transformación suceda. Y creo que durante muchos años nuestra formación profesional dejó de alguna manera eso vacante, ¿no? Como, bueno, somos técnicos, arquitectos, urbanistas, y nosotros lo que sabemos es planificar ciudades de cero, ¿viste? Como Brasilia, digamos, y bueno, yo te digo dónde va la calle y cómo debería distribuirse esto. Cuando uno trabaja sobre territorios ya construidos, que es la mayoría de las ciudades, lo que en realidad está trabajando es sobre el escenario de la expresión física de la vida de la gente. Con lo cual, si un urbanista, digamos, nosotros tenemos la Dirección General de Antropología Urbana, por ejemplo, porque creemos que la participación no es una instancia de pregunta, es una instancia de co-creación. Es decir, si yo no comprendo cómo vive la gente y cómo podría vivir, es imposible que un proyecto que hacemos tenga éxito el día que se termina. Entonces, creo que conviven necesariamente, y obviamente tuve una formación profesional de arquitecto urbanista primero, y después te diría que todos estos años fue una formación en términos políticos, de entender, comprender la política, no la política, una aclaración siempre, que es no necesariamente la política partidaria, sino la política pública, cómo funciona los sistemas para hacer que las cosas pasen. Y creo que ese es el gran desafío también de cara a la profesión, que también estoy tratando de encauzar, que es que bueno, cada vez más gente se meta a diseñar ciudades. Tenemos un montón de ciudades en el país que crecen de manera disfuncional, la mayoría no tienen códigos de planeamiento ni de edificación, la mancha urbana, que es el crecimiento de la ciudad sobre el territorio, crece de manera desmedida. No hay, es decir, es más fácil siempre hacer nuevo que transformar, porque transformar implica la deconstrucción de lo anterior. Entonces creo que esa
esa falta de herramientas para poder comprender los problemas y resolverlos, incluso dar las discusiones, a veces hasta con vecinos, porque por ahí vienen y te dicen, che, mira, nos parece esto, y tenés que poder explicar de algo complejo para aquel que finalmente tiene un problema. Sí. Entonces, por ejemplo, la densidad es algo que parece que es malo. Es decir, y todos los que trabajamos en urbanismo sabemos que lo único que puede salvar a las ciudades es una sana densidad bien administrada, no tenerla. Entonces, creo que para eso hace falta tener un respaldo profesional o académico o poder explicar las cosas que muchas veces son hostiles. Yo te voy a dar un título polémico, ¿no? Pero Nos encanta. yo siempre digo que, lo voy a poner bien crudo, la venta de tierra pública está bien, ¿sí? Y lo defiendo. ¿Cómo? Porque si yo vendo tierra pública para tener más tierra pública, tengo más tierra pública. O sea, si yo vendo... La tierra no vale en todos lados lo mismo. No te entendí. La tierra no vale en todos lados lo mismo, ¿sí? Sí. Entonces, si yo vendo tierra en un lugar que vale 2 y compro el doble en un lugar que vale la mitad, tengo más tierra pública. Entonces, la idea del banco de tierra, que la gente piensa que es acumular tierra y dejarla ahí, Sí. solo nos va a condenar a tener siempre lo mismo o menos, porque el cálculo es por habitante. Si las ciudades se densifican, vas a tener cada vez menos por habitante. La única manera de aumentar un activo es movilizarlo, como un banco. El banco no es una caja de seguridad. El banco agarra tu dinero, lo moviliza y producto de esa movilización gana. Entonces, está muy instalado que vender tierra pública está mal. Sin embargo, Copenhague, desde el 90, que su modelo de desarrollo urbano es la generación y venta de tierra pública nueva. Genera nueva tierra pública. Entonces, yo estoy para dar la discusión de verdad, que es cómo hacemos para tener más tierra pública. Y si para tener más tierra pública hay que operar sobre la que tenés, ¿por qué no lo harías? ¿Por qué no te mudarías a una casa más grande vendiendo la tuya? ¿Por qué no? O sea, digamos, nosotros vivimos en una ciudad en la que la venta de tierra pública tiene como mala prensa. este prejuicio, esta Claro. mala prensa, y además pasa que la tierra pública no es toda del gobierno de la ciudad. por supuesto. Ahí tenés terreno, no sé, se me ocurre ahora, el primer ejemplo que se me ocurre es el mercado de Hacienda de Liniers, que está en Mataderos, ¿no? Y digo, ese es un terreno público que era de la ciudad, ahora volvió al gobierno nacional, y es un gran pedazo de tierra, y son un montón de manzanas, no me acuerdo cuántas hectáreas tiene ahora, pero en donde se podría, no sé, además de construir edificios, se podría hacer parques, no sé. Por supuesto. Y es un terreno que ahora está encerrado en paredones y en un lugar en que incluso, digo, puede haber, tiene ciertos serios peligros, incluso dicho por los vecinos de la zona, de que lo intruyen, Claro, ¿no? te voy a dar un ¿Cómo ejemplo, se resuelven esas cosas? un ejemplo muy concreto. Sobre la costa del Río de la Plata, nosotros estamos con un sistema de 8 proyectos, todos muy ambiciosos, ¿no? De norte a sur, empezando por el Parque del Vega y llegando a la ex Ciudad Deportiva de Boca, que fue un proyecto también interesante para contar si les interesa. En el medio tenemos un montón de tierra pública sobre el río que es de la Nación. Y nosotros vimos 7.000 personas en una audiencia pública por Costa Salguero diciendo que no querían que vendamos 4, pero no vimos a nadie militando para que hagan algo donde están las areneras. Y vale lo mismo la tierra pública, o sea, cuenta la misma cantidad de metros. Si tu agenda realmente es aumentar la cantidad de tierra pública, el Estado Nacional tiene un montón de cosas para hacer en la ciudad. Y nosotros, digo, a mí pueden ser discusiones incómodas, yo me siento preparado para darlas y para explicar por qué. Porque finalmente, digo, mi ambición ¿cuál es? Tener la cantidad de tierra pública o de espacio verde que queremos tener. Y la verdad que teniendo el mismo no lo vamos a resolver. Sí, el tema es que cuando se ha vendido tierra pública no se usó para comprar más tierra pública, se usó para otra cosa el dinero. No, sí, porque digamos, espera, no siempre, y lo que digo es, no solo lo tenés que usar para eso, la generación de tierra pública puede ser un ejemplo, comprando tierra o recuperando 50 hectáreas, como en el caso de la Ciudad Deportiva de Boca, digo, que eran públicas, eran del Estado Nacional, se fueron a manos privadas y producto de una gestión recuperamos 50 hectáreas, ¿no? De las 70. Sí. Entonces digo, hay muchos mecanismos para aumentar, porque hay, digamos, muchas necesidades, digamos, no es la única. Sí. De los proyectos ese es como que suena que más rápidamente puede tener un impacto para que la gente lo pueda usar. ¿En qué situación está ese parque? ¿Cuánto falta para que
la gente que va a pasear a Puerto Madero pueda pasear por ese parque. Es un parque grande, está en etapas. Todas las etapas que viene teniendo el proyecto desde sancionado el convenio urbanístico se vienen cumpliendo. La más importante era el hecho del concurso público de proyectos para el parque. Hace un mes más o menos fallamos al ganador, al equipo ganador, y hoy ya están trabajando en la etapa 0, que es la etapa que más próximamente vamos a ver. Es un terreno que además de grande es profundo, entonces tiene cierta ingeniería digamos, la obra, pero básicamente está planteado en 4 etapas, de la 0 a la 3, hacia el río, y yo creo que a fin de año vamos a tener la etapa 0 terminada para que la gente lo empiece a disfrutar. Después, digamos, obviamente creo que es una obra que va a llevar por lo menos 1 año y medio más para completar el 100% de las etapas. Pero nada, es un proyecto, yo creo que 50 hectáreas de espacio verde y público sobre el Río de la Plata en los últimos 100 años de la ciudad no pasaron. Solo contando ese, ¿no? Porque después hay otros pedazos que... Sí, no, y sobre todo es un terreno que estuvo cerrado 30 años. cerrado 30 se años. usó mínimamente, no sé, para poner la carpa del Cirque du Soleil o algo sí. La verdad es que, bueno, creo que el desarrollo de Puerto Madero, o sea, el timing de las cosas tampoco es menor. Digamos, el hecho del desarrollo finalmente completo, casi te diría, de Puerto Madero, hace que hoy digas, ¿esto para dónde sigue? Y la pregunta sería, ¿y la de Marchi? Que una vez vimos un anuncio de una torre que pinchaba el... Bueno, ahora dicen que van a hacer la bombonera, ¿no? Yo, qué sé yo, digo, no... Bueno, pero nosotros en el diario hace poco dimos una nota sobre lo que hay en Isla de Marchi, y lo que muy poca gente sabe, todos hablan de la Isla de Marchi como si fuera un terreno baldío. Y hay un montón de empresas trabajando, hay un montón de edificaciones. Por supuesto. Digo, no es solamente decir quiero hacer esto en la Isla de Marchi. Por supuesto, y creo que es un buen punto el que decís, porque al igual que yo te decía antes respecto a la tierra pública, la explicación atrás de las cosas, ¿no? Que parece que la gente dice, che, ¿por qué no sacan esto de acá? Y en realidad el trabajo de reubicar, para liberar, para hacer otra cosa, es una arquitectura del proyecto que te lleva probablemente la misma cantidad de tiempo que el proyecto en sí mismo. Sí. El caso es el Tiro Federal. Vos decís, había 16 hectáreas en Núñez, que eran dominio de la ciudad de Buenos Aires. Concesionada para 100 tipos que van a... Sí, con un cargo, ni siquiera estaba concesionado, que era un cargo, claro, que era capacitar civiles para defender a la patria. Ya no sucedía, era un club. No tenemos nada en contra de los clubes, todo lo contrario, construimos un club nuevo. Tremendo, la otra vez fui, es impresionante el tamaño que tiene. Yo hace mucho no iba para esa zona. El Tiro Federal, el parque al lado del Parque de los Niños, ¿no? El nuevo Tiro Federal al lado del Parque de los Niños, y el Parque de la Innovación enfrente de la cancha de River, 16 hectáreas, que el 65% es suelo verde y público de parque. La discusión sería, antes el 100% era público, pero en realidad no podías entrar, no podía... No. Sí, era solo para los socios. Era dominio público, pero no era de uso público. Entonces, obviamente, de construir esas infraestructuras y transformarlas en otra cosa es enormemente complejo. Y bueno, esos son los desafíos, por eso un poco atado al anterior, a generar cuadros e información y poder contar que transformar una ciudad es muy complejo. Y el Parque de Innovación, me acuerdo, yo creo que Horacio había ganado las elecciones, nos juntamos a tomar un café días antes que asuma y nos vendió como su gran proyecto el Parque de Innovación hace casi 8 años, ¿no? Sí, correcto. Bueno, fueron casi 4 años de trabajo junto con el club, con quien tenemos excelente relación, porque ellos comprendieron muy inteligentemente que esto no era Luna Avellaneda, sino que era una oportunidad para mejorar su infraestructura, para tener un lugar, digamos, formalmente por los próximos 70 años, y trabajamos juntos. Es imposible hacer las cosas sin trabajar juntos y en equipo, con el sector privado, con los clubes, con muchas infraestructuras. Cuando vas mirás las ciudades de arriba o vas caminando, decís, ¿qué hace esto acá? Bueno, producto de que en algún momento tuvo lógica, era un lugar alejado, pero luego la ciudad avanzó y una infraestructura que quedó abrazada por viviendas. Bueno, en un momento hay que mirar la Plaza Jusey y su transformación, un proyecto de otra época que, bueno, necesitaba un F5, ¿no? Como El caso del Parque de Innovación, ¿ya están todos los lotes vendidos? Estamos, sí, y muy próximos ya a la inauguración del espacio público del 70. Sí, muy próximo. Ahí se abre una calle, ¿no? Se abre, sí, varias en realidad. O sea, el edificio histórico, que es Monumento Histórico Nacional, quedó, y digamos, lo rodean 2 calles nuevas, que es la continuación, creo que se llama Babio, y la otra la de la capilla, la iglesia de enfrente. Y
y después abrimos la calle Camposalles, que es la lindera al Senard. La continuación de Camposalles, Sí. que es la lindera al Senard, para que tenga una buena circulación el propio parque. Pues tiene un parque central increíble. Creo que ya dentro de menos de 2 semanas estamos ahí inaugurando el espacio verde y público para que la gente lo disfrute. Y después arrancarán las obras de los, digamos, de los tenedores de edificios. La primera obra que arranca es la del propio gobierno de la ciudad. Vamos a tener un edificio ahí destinado a la ciencia y la tecnología, como ancla y bandera. Sobre Libertador y las torres privadas. Y Sí, el parque es para atrás. Exactamente, exactamente. El parque es, Frente a digamos, River. del edificio histórico hacia Lugones. Ese es el parque de la innovación propiamente Y dicho. lo que se va a construir es oficinas, edificios de universidades, entiendo, y también vivienda. Muchas También universidades. se puede vender, construir vivienda en ese. Sí, la ley original tiene ciertos cupos para cada cosa, justamente para equilibrar la mixtura y que no se termine transformando en un barrio, digamos, sin identidad, porque la identidad que tiene es la de Sí. Estudiantil. claro, sí, y de investigación, ¿no? Bien. Nosotros es como pequeño pedacito de Silicon Valley donde pretendemos que el ecosistema sea valor agregado. Y el hecho de que muchas universidades hayan mudado sus sedes ahí, o también que le den oferta de vivienda a los estudiantes, nos parece bien también, en una cierta medida, que haya una pata pública, va a tener un edificio en la Universidad de Buenos Aires también. La verdad que se va a generar algo que teniendo en cuenta que enfrente está la Universidad de Buenos Aires, la ciudad universitaria, digamos, Sí. Sí. y que en toda esa zona está concentrada, digamos, las oficinas de los unicornios. Es como que creemos que finalmente va a ser el espacio físico que traduzca algo que fue pasando espontáneamente. ¿Había un puente en el proyecto original? ¿No había un puente hacia Ciudad Universitaria? Así es, así es. ¿Y Lo que está? ¿Sigue en sí, pie? sí, sí. Lo que pasa es que en el timing hoy no tiene sentido, porque la gente no cruzaría, digamos, todavía no está habitado el Parque de la Innovación. Claro. Entonces en el timing va a estar una Más vez adelante. que haya gente para cruzar, vamos a proceder a cumplir con eso ¿Y también. qué otros proyectos como este están pensados para inaugurar de acá a agosto, digamos? Bueno. Que son fechas claves de acuerdo al calendario electoral, ¿no? Otro proyecto que estamos muy orgullosos de estar ya terminando es en la plaza, en Las Cañitas, ahí de lo que era la sastrería Sí. militar. También producto de un convenio urbanístico. Otra herramienta que sirve para generar suelo público. Un caso es la ex Ciudad Deportiva de Boca, fue un convenio urbanístico. Y otro es el caso de la sastrería militar, que de 2 terrenos, uno de ellos pasa a ser un espacio público y verde, que el vecino de Las Cañitas, si bien tiene el verde cercano del gran parque, no tiene el verde próximo de la plaza de barrio, Sí. ¿no? Ellos reconocen como espacio verde y público el Boulevard Llenó, que obviamente, digamos, no es suficiente. No. Y después le viene muy bien también a la avenida Dorrego. Vieron que ahí tenés el terraplén de la vía y como medio la cancha de polo y es medio un túnel. Eso te conecta como el frente del barrio directamente con Dorrego. Y termina de conectar el otro proyecto que es el del Paseo Gijena, que es la playa de estacionamiento que estamos transformando frente al hipódromo. Está muy pocas cuadras de ahí. Y el caso de la sastrería militar es otro Qué caso. feo que era ese estacionamiento, ¿no? Era muy feo. Y era, viste, aparte, medio una infraestructura Sí. también con poco sentido. O sea, poco sentido atado al primer tema que fue el de la movilidad, ¿no? Casos como Plaza Jusey, que transformamos cocheras en usos para la gente, o Gijena en cocheras en uso para la Gijena es gente. frente al hipódromo, ¿no? Correcto. Para Es el ubicar estacionamiento, los ¿no? lugares. Dorrego ¿eh? hacia Jeva. Esa playa de estacionamiento de Sí, hormigón sobre que... Dorrego y Libertador. Exacto, Era exacto. verde, espantosa. Frente al hipódromo de Palermo. Claro, que lejos de ser una infraestructura que conecte o que trate de conectar el hipódromo con el parque, con el Rosedal y el bajo viaducto ahí que tiene espacios gastronómicos, lo cortaba. Creemos que esto, la rampa verde, el parque en altura y todo esto va a terminar de, por lo menos, atraer gente también para que cruce la vía por abajo. Vieron que ahí hay toda una callecita de locales Sí, como gastronómicos que unas está muy removas. bien, que le da vida de noche. Sí, lo que era Esto- el Paseo de la Infanta. Exactamente. Esto lo va a completar muy bien. Hoy pasé muy tempranito corriendo a la mañana por ahí. Están puestos ya los Cortingwall. La verdad que es un edificio de carácter internacional a nivel arquitectónico. ¿Y usted tiene algo de shopping? No, tiene mixtura de usos, pero en la concesión pusimos que solo puede tener servicios, o sea, no retail, no venta de productos, Ok. para que no sea para adentro. Sí va a tener gastronomía hacia afuera, porque aparte es un lugar, hay pocos lugares en la ciudad donde vos podés ver la ciudad desde arriba. Entonces, cuando vos vas a la obra,
los invito algún día si tienen ganas, podemos recorrerla, y estás en la terraza del lugar, ves una cosa única que es la cancha, la pista de carreras, Sí. que es un paisaje que hasta muy poquito, si dejabas el auto en el último, Sí. o que yo dejabas un Fiat 600 mirando a la pista, lo podía ver. Entonces recuperamos esa mirada que en la pampa nuestra plana, en la llanura, en general es difícil de conseguir, ¿no? Una topografía, un vínculo con el paisaje que es diferente. En este proyecto lo estamos logrando. Y obviamente va a tener también gastronomía en la planta alta, en ese parque. Bueno, creemos que va a ser un proyecto realmente de mucho impacto. Y siempre se habló de la conectividad digamos, del conurbano con la ciudad, y no sé si alguna vez lo discutimos con Horacio Rodríguez Larreta en alguna charla informal, esto de transformar cabeceras para estacionamiento para que la gente no ingrese con el auto a la ciudad, no sé, en Vicente López, en Avellaneda, lugar donde se puede dejar el auto y tener conectividad con Metrobús o con Claro. ese tipo de cosas. Mirá, Nunca se avanzó hacia ese lado. mirá, yo creo que vamos a hacer un ejercicio Sí, que tiene que ver es parecido al primer tema de la bicisenda. sí. No sé cuánto tiene, ¿no? Pero pongamos, por ejemplo, ¿cuántas cocheras tiene el DOT? Bastante. No sé. Bastante. 3.000. 3.000. Sí. ¿Cuántos autos entran a la mañana en la ciudad de Buenos Aires? Es decir, ¿Cuántos? no sé, hoy por hoy tendría que ver el número, pero digo, muchísimo más de 3.000. Sí. Entonces, imagínate una infraestructura como la del DOT y la cola para entrar en hora pico. Entonces digo, la verdad, yo creo que el único paliativo al ingreso con el auto a la ciudad es el transporte público. Sí. Y que esas cabeceras, probablemente donde sí en el área suburbana uno tiene que manejarse con el auto, por una cuestión de estructura urbana, por supuesto, digo, estás en Don Torcuato, para llegar al tren, tenés 15 cuadras, tenés que ir con el auto, esa cabecera debería suceder en la cabecera de transporte del área metropolitana. Porque si yo ya te hice subir al auto y ya te hice ir hasta la ciudad y tenés que hacer la cola para entrar con el auto al estacionamiento, o ponele que la política pública es un éxito y vos estás en la cola para entrar al estacionamiento y no hay más autos entrando a la ciudad, te vas con el auto. Sí. Entonces, yo creo que eso no es en el borde de la ciudad, Sino es dentro. en la cabecera donde vos te Bueno, deberías tomar el tren. Pasó, por ejemplo, con Parque Chasque, cuando inauguró la estación Los Incas de subte, se transformó, digamos, era un barrio donde no había un auto y ahora Se la gente transformó va a la esa- mañana, deja el auto en el barrio, se toma el subte y vuelve a buscar el auto. Esa es la dinámica. Entonces, yo creo, pongo Don Torcuato porque, digamos, tengo mi corazón ahí por el club, pero si la gente en el suburbio necesita usar el auto para salir de su casa, ir hasta el transporte público, está bien, ahí probablemente tenga que haber una infraestructura en cada una de las cabeceras para que vos dejes el auto y a partir de ahí te tomes el tren. Y volvés, agarrás el auto ahí y te vas hasta tu casa. Que obviamente voy a preferir siempre que lo hagan en bici hasta el tren y todo esto, pero Bueno, creo que eso es Tigre más tiene, viable. ¿no? Tigre tiene en la cabecera norte un estacionamiento grande. Exacto. Pero es un pago, debería ser políticas públicas. Por ahí sí, ¿No? para facilitarlo y Sí, para sí. generar que la gente lo elija. Sí. ¿Y cómo te imaginas de acá a 10 años la ciudad de Buenos Aires en términos de autos particulares y de transporte público? Yo me imagino, mira, me imagino un avance hacia la, ¿cómo decir? Lo voy a poner en el título que las ciudades son para las personas, ¿no? Cada vez más las ciudades son para las personas. Y creo que cualquier metro que le ganemos digamos, al avance del transporte privado es bueno. Obviamente, creo que va a ser progresivo y paulatino. Si logramos primero descentralizar, entonces ya hablar de la ciudad no implica recorrer lo que vos decías antes, de todo el territorio de la ciudad para llegar a otro lugar, sino esta idea de la ciudad de 15 minutos lo pone bastante explícito. Si estás cerca de más o menos los usos que haces de la vida cotidiana, tenés que ser el gimnasio, el colegio de tus hijos, tus hijas, tu oficina o tu lugar de trabajo, el home office ayudó bastante a eso, y tenés entonces menos necesidad de moverte y a distancias más cortas, entonces tenemos más chances de que elijas otro uso. Si eso pasa, nos vamos a tener que preguntar qué hacemos con el espacio vacante. Si eso pasa, la pregunta va a ser, ¿qué hacemos con el espacio vacante para que no sea oferta que el auto ocupe? Y en ese retroceso del auto, producto de la buena oferta urbana que le das a la gente, empezar con proyectos que yo creo son muy atinados, como las calles verdes, ¿no? En el caso de Honorio Porredón fue la más
la más resonante, pero esto de generar espacio público y verde en el lugar donde ya es público, pero no es verde. Yo siempre digo, viste, clase de facultades, el espacio público y el espacio verde no son lo mismo. Sí. La Plaza San Marco en Venecia o la Plaza Roja en Moscú son públicos, pero no son verdes. Y tenés espacios verdes que son privados, que para lo ambiental cuentan. Porque el espacio público tiene externalidades sociales, te encontrás con la gente, el espacio verde tiene externalidades ambientales. Donde se cruzan son una plaza o un parque, que es público y verde. Entonces, todo lo que nosotros podamos poner en el cruce es mejor. Si este espacio acá delante de la calle es público, pero no es verde, y lo podemos hacer ambientalmente mejor, porque disminuye el efecto isla de calor, porque absorbe agua de lluvia, porque las ciudades van hacia ahí. Sí. Entonces ese es el avance que tenemos que hacer. Pero, y por ahí, para cerrar, digo, no imponiendo, digamos, una cosa sobre la otra, sino generando una buena oferta de proximidad y ocupando la vacancia con aquello que queremos. Hacemos una tanda más y cerramos la charla con Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano, que nos visita en los estudios de Radio Cultura. Y con mi palabra, yo lo que me comprometo, lo cumplo. Yo dije que el impuesto era transitorio y me había comprometido a eliminarlo, ni bien la Corte fallase sobre la demanda. La Corte falló, anuncié que bajábamos el impuesto. Ahora, contra todos los pronósticos, contra todo principio republicano democrático, el gobierno, o sea, el presidente de la Nación, decidió no acatar el fallo de la Corte. No tiene precedentes, es una locura. No acata el gobierno un fallo de la Corte. Una barbaridad. Por eso, a principios de marzo, decidimos eliminarlo igual, por más que el gobierno no esté efectivizando la devolución de los fondos. Y el 9 de marzo se aprobó la eliminación en la legislatura. Repito, con el fallo a favor, pero aun cuando no nos devolvieron los fondos todavía. Y así fue. Nuestra convicción es clara. Nosotros no tenemos por qué hacerte cargo o rehén de las locuras de este gobierno. Si el fallo está, compromiso está, el compromiso se cumple. Bajamos, eliminamos el impuesto a las tarjetas. Porque nadie merece pagar de su bolsillo lo que es un incumplimiento de un gobierno que se cree que está por encima de la ley, como si no existiese la Constitución, que además de todo no resuelve ninguno de los problemas que hoy tenemos, que hoy sufrimos los argentinos. Obviamente, eliminar este impuesto llevó un alivio al bolsillo en muchas familias que están en el medio sufriendo una inflación que nos está matando. Una inflación que nos hace vivir angustiados, frustrados. Cada día el sueldo vale menos. Cada día la plata vale menos. Yo imagino los padres que no pueden, cuando sus hijos les piden venir a tomar un helado a un lugar como este, no lo pueden pagar. El changuito del supermercado cada vez es más chico, ya pasó de changuito, 2 changuitos a uno, a una bolsita, porque la gente no podemos. Bueno, escuchamos otro tramo de la conferencia de prensa de esta mañana de Horacio Larreta, claramente ya metido en la campaña política, ¿no? Porque habla un poquito de la ciudad y habla mucho más a nivel nacional y confronta con el gobierno nacional. Seguimos con Álvaro García Resta. Vos, Álvaro, trabajaste los últimos 8 años del gobierno en el gobierno de la ciudad. Claramente hay 2 etapas bien distintas, los 4 años con un gobierno nacional alineado, se quiere, y otros 4 con un gobierno nacional, al que ahora, bueno, lo escuchamos al jefe de gobierno completamente enfrentado. Volviendo a lo mismo de antes, ¿cuán difícil es esto de hacer políticas públicas cuando hay mucha política, en este caso más partidaria, ¿no? Sí, bueno, bien diferente. Tengo que decir también que creo que la política en algún punto es tratar de tender acuerdos, y no se trata para mí de ser todos los mismos, sino de tener una política sana y tener con quién hablar del otro lado, ¿no? Que eso es, te diría, el signo más distintivo de esta segunda parte de la gestión. Es decir, por momentos no encontrás interlocutor donde la política pública esté por encima de lo partidario, es decir, donde lo que priorizamos es la gente y su calidad de vida, y que 2 funcionarios, no importa de dónde sean, se puedan sentar a hablar para pensar cómo hacemos para mejorar la vida de la gente. Entonces, por ahí te diría que la gran diferencia es esa. Obviamente, cuando formás parte del mismo espacio político, esos puentes están evidentemente tendidos. Cuando no, genera mayor esfuerzo. Pero bueno, también es el trabajo que tenemos que hacer. Yo creo que lo que se ha visto en esta segunda gestión es que, a pesar de la quita de la coparticipación,
a pesar de no tener interlocutores, a pesar de los embates en todo sentido, la ciudad se ha seguido mejorando y transformando, y eso es producto, creo, de la buena política pública, o sea, de entender que los acuerdos son la herramienta de la política, que los extremos no llevan a acuerdos, entonces la verdad que lo que la gente necesita es que la política se ponga de acuerdo. Digamos, ese parece ser el discurso más de Horacio, pero para esta elección se produce algo raro, que es que dentro de Juntos por el Cambio, incluso dentro del PRO, que es una parte de Juntos por el Cambio, haya como miradas diferentes, ¿no? Más temprano escuchamos a Horacio diciendo que hacer política no es pararse en una tribuna a gritar, y si hilamos fino, puede ser un mensaje dirigido también a Patricia Bullrich, que es su contrincante en esta interna, que a ver, que hace unos años parecía raro que dentro del PRO haya una interna para dirimir un candidato a presidente, cuando nada, con un gobierno tan debilitado era más fácil ponerse de acuerdo y ir a una elección. Yo pienso que finalmente, digo, las internas siempre son sanas, nos han hecho crecer en la historia que tenemos como partido político, han generado incluso más cuadros, producto de esa sana competencia digamos, de que aquel que tiene un objetivo, una ambición, pueda tratar de cumplirla. Y creo que finalmente, digamos, obviamente somos todos lo mismo, queremos lo mismo, todos queremos transformar la Argentina para siempre y salir de este esquema en el que estamos atrapados hace 40 años. Sí. Creo que hay matices respecto del cómo, y obviamente vos me decías, sonás al discurso de Horacio, y bueno, obviamente yo suscribo mucho a la manera, porque ha dado buenos resultados. Cuando uno le toca gestionar y gestionar para mejorar la vida de la gente, se da cuenta que puteando al equipo de enfrente no mete goles. No. Entonces lo vamos a vivir en el Superclásico. Digo, por más que lo putees al arquero de enfrente, la verdad que al final lo que tenés que hacer es jugar bien. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en eso. Creemos que la única manera de sacar la Argentina adelante es jugar bien, y que no tiene ningún sentido ponerse a putear, como dice Horacio, desde la tribuna, aquello que está mal, o eso es un dato que tenemos que cambiar, y creo que finalmente la gente nos vota para eso, para que cambiemos las cosas y mejoremos su vida, ¿no? No hay, creo, mucho secreto en... Obviamente, nosotros hemos aprendido a mejorar nuestra calidad de diálogo, nuestro tender puentes, saber que cuando uno tiene la verdadera vocación de transformación necesita generar acuerdos, porque nadie por sí solo tiene la mayoría en el futuro gobierno para hacer nada de todo lo que decimos que hay que hacer. Y además porque finalmente uno representa a la mayoría. Y esa mayoría, cuanto más sea, creo que te da una base de sustentación para aplicar las políticas públicas mucho más sólida. El tema es cómo convences a la gente de eso, ¿no? Porque por ahí la gente también a veces está como muy en los extremos, ¿no? Y está más seducida por los discursos que van más a los márgenes. Sí, mira, yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que la gente está convencida del país que quiere, Sí. ¿no? Por momentos, creo que los discursos más extremos satisfacen la necesidad que hay digamos, la ansiedad que hay porque esto cambie. Claro. Entonces te resuelve, digamos, la inmediatez de esto quiero. Hay que sacar, esto quiero. Sí, o el discurso anti al que está ahí no te gusta. Claro. Entonces, creo que Horacio fue muy claro el día del lanzamiento de su campaña, no es un líder mesiánico, trabajo, diálogo, lograr las cosas. Estos 8 años de la ciudad, sobre todo los últimos 4 por esta no coincidencia con el gobierno nacional, dan muestras de eso. Y yo hago el ejercicio siempre con mis amigos, ¿no? Uno, siendo funcionario, va a un asado, a cualquier lado, y te preguntan, Sí. Y yo, para no hablar de personas o de candidatos, lo que digo es, cerrar los ojos y decime qué país querés. Y la mayoría de la gente tiene claro que quiere un país previsible, estable, donde puede salir a la calle y no está mirando para todos lados. Un país diferente a la Argentina. Un país diferente a la Argentina, pero después le digo, abrí los ojos y decime quién crees que te puede dar ese país. Y entonces yo creo que la gente está convencida, no te estoy diciendo que está convencida de votar a Horacio, Sí. está convencida del país que quiere. Sí.
Pero creo que bueno, que todavía falta tiempo. Es un discurso que obviamente, una posición que es menos sexy, por decirlo de alguna manera, pero que en el tiempo, cuando creo que uno finalmente va a poner en la responsabilidad de qué país le quiere dejar a sus hijos, me parece que... Y nosotros además vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer digamos, para luchar por ese sueño de la Argentina unida, ¿no? Que es lo más importante, una Argentina unida, que estamos hartos, me parece, todo, de la grieta, de las disputas bilaterales, de ustedes y nosotros, ellos. Yo creo que eso es lo que hay que terminar. Pero no es digamos, porque me parece que está como que la grieta por ahí se sobredimensionó con kirchnerismo Sí. y antikirchnerismo. Sí. La grieta no existió siempre en Argentina, digamos, no sé, estaban los peronistas y los antiperonistas. Sí. Por ahí no nos peleamos en la familia, que es lo que pasa ahora, o Sí. entre amigos. Pero parece que por ahí la política también es uno u otro. El tema es quién es uno y quién es otro, pero o los caminos hacia dónde van cada uno. Pues si, digamos, si pensás distinto, pero los dos queremos lo mismo, bueno, Sí. vemos. Coincido, o sea, creo que existió siempre, tengo recuerdos de chico de discusiones políticas en la Sí. mesa de mi casa, pero por ahí el tono o la cantidad de tiempo que hace que Por ahí estamos sí. en eso no es lo mismo, ¿no? Que yo, una cosa es los 5 primeros minutos que esperás al dentista en la sala de espera y otra cosa son al minuto 50. Sí. ¿viste? Te vas Sí, y- o por ahí que esa grieta que vivimos ahora, lejos de resolver algo, cada vez fue empeorando mejor. Más Exactamente. todo lo que nos está pasando. Exactamente. ¿Y cómo, para ir cerrando, qué va a pasar en la ciudad? ¿Cómo se resuelve la interna que está dando bastante que hablar y a veces, según me parece a mí, pone como en riesgo esa sensación de armonía o ese discurso de decir, bueno, nos despegamos de la pelea interna en las ambiciones personales, pero al mismo tiempo nos metemos en una pelea personal, ¿no? Bueno, coincido más o menos ahí. Es decir, yo soy compañero en el gabinete de varios de los candidatos más, Sí. más resonantes. Jorge Macri, por Sí, ejemplo. y Fernán Quirós Sí, también. Fernán, sí. La convivencia es excelente, o sea, hay diálogo, no se rompe nada entre nosotros, no hay un clima hostil. O sea, yo creo que las ambiciones personales son válidas y son respetables. Sí, 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 claro. Son en necesarias también, claro, digo, para la necesarias, política. y en la medida que el sistema no interpone eso frente a lo que tenemos que hacer en todos los días, es sano. Y mi experiencia es esa, ¿eh? Yo he recorrido obras con Jorge y con Fernán y ninguno de los dos se ha molestado porque lo haga con el otro. Es decir, es un clima creo que mucho menos hostil de lo que por momentos se Parece. percibe en la general del clima. Digamos, bueno, son gestos que uno quisiera decir, che, Sí. dame un paliativo. Pero bueno, ya falta poquito ¿Se para... pusieron de acuerdo en cómo se van a resolver eso? ¿Encuestas? ¿Están No, discutiendo todavía? En eso no lo sé, pero ¿Y María que va a Eugenia haber un Vidal? acuerdo seguro. Y María Eugenia Vidal, porque estos 2 últimos días hubo como Un ruido. un ruido de que por ahí podría sumarse como una tercera opción dentro del PRO. Por eso te decía yo, de mis compañeros del gabinete, estoy más cerca Sí. y tengo un trato muy frecuente. Con María Eugenia obviamente la conozco, trabajé con ella, todo, pero no estoy tan al tanto de sus planes. Y obviamente yo creo que, como te decía antes, ¿no? Cuantas más personas en nuestro espacio ocupen lugares relevantes, creo que siempre es sano. Y después la gente elige, ¿no? Y eso creo que es sano y es nuestra democracia y hay que celebrarla siempre. Bueno, la última para cerrar, hablas en plural cuando hablas de la gestión de la ciudad. Me gustaría ver dónde te imaginás el año que viene, digamos, si con Horacio en La Nación, siguiendo trabajando en la ciudad con quien sea finalmente el candidato o quien se imponga. Mira, para un urbanista la ciudad es siempre muy atractiva. Y para no tener una visión como concéntrica del país, te tengo que decir que en Argentina el 92% de la gente vive en ciudades. Es Sí. un país de ciudades. Con lo cual, creo que todavía en la ciudad queda mucho por hacer, mucho por mejorar, y en eso creo que siempre siento que puedo agregar valor, pero también creo que el país está en una situación donde, teniendo al 92% de la gente viviendo en centros urbanos, atacar los centros urbanos como tema a mejorar creo que va a tener un impacto enorme. Así que yo soy Dejar las dos puertas abiertas. soy un urbanista de formación digamos, y políticamente estoy totalmente disponible para donde pueda agregar valor. Así que el futuro lo dirá. Bueno, Álvaro García Resta es secretario de Desarrollo Urbano, nos visitó hoy personalmente en los estudios de Radio Cultura, vino acompañado por un amigo nuestro, así que también te lo agradecemos. Nada, a disposición para escucharte como siempre y riquísima la charla, así que
Ojalá la podamos repetir, hablando de la ciudad o hablando de otras ciudades. Déjame agradecer por el tiempo, porque a veces estos temas es difícil digamos, de profundizar. Creo que todas las preguntas fueron como en esa línea y de poder profundizar, de generar ese tiempo para poder explicar. Así que muchas gracias por ese espacio, no es común y lo valoro mucho. De alguna manera somos precursores. El programa se llama Caminando Buenos Aires, así que Y hace 10 años llama así. y tiene un la gente no nombre caminaba, acertado para hablar de estos temas. Así es, muchas gracias. Gracias.